Estimados amigos, de nuevo estamos en torno a los medios que la técnica nos ofrece para hablar de las cosas de Dios. Hoy, esta semana, este domingo, celebramos algo muy importante. Celebramos nada menos que la fiesta del Corpus Christi, la fiesta de la Eucaristía. Ya sabemos que tradicionalmente correspondía a jueves, pero por razones prácticas se retrasó al domingo siguiente, que es este domingo, en el que vamos a celebrar. Bien, entonces nos da la oportunidad de que hablemos de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento más importante que tenemos los católicos, el más importante, porque es el cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa, no es una imagen, no es un recuerdo, es una presencia real que Jesucristo nos dejó en la última cena. Yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Haced esto siempre en memoria mía, en memoria del Señor. Hacedlo siempre, es decir, celebrar la Eucaristía siempre en mi memoria, para que le recordemos y le vivamos. Bien, pues vamos a meditar un poco sobre este sacramento y el modo en que hay que relacionarnos con él. No hay que relacionarse con la Eucaristía desde una perspectiva obligatoria. Algunos piensan que la Eucaristía es solamente la Santa Misa. La Santa Misa es la celebración de la Eucaristía, pero la Eucaristía es también el sagrario, y la Eucaristía es la comunión fuera de la misa. Es decir, que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. A veces hay personas que preguntan, ¿es obligatorio hoy la misa? Bueno, no hay que plantearse la relación con la Eucaristía desde una perspectiva de obligación. La Eucaristía es el sacramento del amor. Y entonces nos relacionamos con ella desde el amor, desde la caridad. Por eso si queremos ir a misa un domingo, no tenemos que ir porque sea obligatorio, no, sino porque Dios me espera, porque Dios me ama. Entonces yo voy. Hay muchísimas personas que van a misa todos los días que no son de precepto, pero van porque quieren estar con Jesús, quieren estar con el Señor en la Eucaristía. Y por eso es tan importante esta relación con Jesús. Bien, algunos preguntan, bueno, pero vamos a ver, la misa vale también si no comulgo en ella. La comunión es el encuentro más íntimo que tenemos con Jesús. No estamos obligados a comulgar, es decir, no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero si uno por la razón que sea no puede comulgar, eso no quiere decir que está lejos de Dios. Quiere decir que no ha podido recibir a Jesús en las debidas condiciones y ha preferido no recibirlo. Él como es el que va a recibir en su casa pues a una persona o le ha avisado que va a venir y dice, bueno, espérate que tengo que hacer varias cosas, que tengo que preparar un poco la casa, que estoy de limpieza. Bueno, pues entonces quiere decir que hay que preparar el alma para recibir a Jesús. Que algún domingo, alguna vez no puedes comulgar, no pasa nada. Haz una comunión espiritual y prepárate para recibirlo en otro momento. Bien, ¿es mejor comulgar o no? Hombre, plantearlo así es lógico que digamos si es mejor comulgar, pero con las debidas condiciones. Es decir, comulgar por comulgar no.
comulgar para recibir a Jesús en un ambiente de amor, de caridad, en fin, un ambiente estrecho de amistad, eso sí. Por eso hay que prepararse. Y hay que pensar, cuando uno va a ir a misa, hay que pensar, ¿estoy en condiciones de recibir a Jesús plenamente en la comunión? Y a lo mejor dice, es que tengo este pecado. Bueno, si es pecado importante, si es pecado grave, pues primero a confesar. Habla con el sacerdote, me puede usted confesar. Y te confesará, es decir, te absolverá de ese pecado. Si es un pecado pequeño, lo llamamos pecados veniales, pídele perdón al Señor, toma agua bendita, santíguate, haz un acto de contrición, con el propósito de que la próxima vez que confieses, decir incluso esos pecados veniales, que son faltas más o menos grandes, más o menos pequeñas, faltas de amor. Entonces queremos recibir a Jesús con el alma plenamente limpia. ¿Y qué significa estar en gracia de Dios? Bueno, estar en gracia de Dios es estar con Dios. Es decir, que Dios, por medio de su gracia, viene a estar con nosotros. El pecado grave nos quita la gracia, pero el perdón nos recupera la gracia. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a estar en gracia. Recordáis lo que le dijo el ángel a María: Dios te salve María, llena eres de gracia. La Virgen María estaba llena de gracia. ¿Por qué? Porque estaba llena de Dios. Estar en gracia de Dios es tener a Dios con nosotros. Y por eso hay que intentar por todos los medios estar en gracia de Dios. La gracia es un don que Dios me concede, pero hay que pedirlo y hay que acercarse a recibir ese don de la gracia. Bien, ¿y cómo comulgo yo? ¿Cómo comulgo? Algunos todavía se pregunta, ¿cómo puedo yo comulgar? En la boca, en la mano. Bueno, mirad, la Iglesia, a partir ya del Concilio Vaticano II, que es una reforma de la liturgia, estableció que podemos comulgar de diversos modos, o bien de rodillas, o bien de pie, o bien en la mano, o bien en la boca. Vamos a puntualizar los tres momentos o tres posturas. De rodillas, no es necesario a la hora de comulgar ponerse de rodillas. Si estoy yo solo en toda la iglesia, pues no perturbo nada, pero si hay cola para comulgar, pues ponerse de rodillas supone que haya un confesionario, que haya un reclinatorio, que pueda arrodillarme fácilmente, etcétera. Pero que no es preceptivo el comulgar de rodillas. Después ya, cuando tengas tiempo, te arrodillas para adorar al Señor. Bien, una vez que llegas a comulgar ya, puedes hacerlo de dos maneras, o bien en la mano o bien en la boca. Se comulga desde siglos, se comulga en la boca, por el concepto de que no soy digno de que el Señor esté en mis manos. Yo lo recibo sin tocarlo en la lengua. Bueno, eso está bien si es un acto de amor y de delicadeza, pero lo único que hacer es tener las manos limpias, el alma limpia, y en las manos recibimos a Jesús y con las manos lo llevamos a la boca. Esto facilita el que la comunión sea más ágil, sobre todo cuando hay muchas personas que van a comulgar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues poner la mano izquierda y después con la derecha coger el cuerpo de Cristo y llevarlo a la boca. Y después ver si realmente se ha podido quedar en los dedos o en la mano alguna partícula del cuerpo de Cristo. En ese caso, pues llevarlo a la boca de nuevo para que no se caiga al suelo. Bueno, en la boca
Bueno, ya hemos dicho antes que en la boca ha sido hasta no hace mucho el modo ordinario de comulgar, para evitar, según algunos, el tocar a Jesús con las manos de un pecador. Pero también tu lengua es lengua de un pecador. También todos somos pecadores. ¿Cuántos pecados cometemos con la lengua? Hablamos, criticamos, comentamos. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Bien, algunos se preguntan, ¿se puede comulgar 2 veces al día? Mira, si uno va a misa por la mañana y comulga, y por la razón que sea, por la tarde vuelve a misa, bien porque es una misa de duelo, bien por devoción, etcétera, etcétera, puede comulgar 2 veces. Por esa razón, para participar plenamente en la Santa Misa. Si ya, bueno, más de 2 veces no, porque ya sería un poco abusar un poco de la comunión. Lo normal es que uno vaya a misa, sea por la mañana o sea por la tarde, y comulgue tranquilamente. Y si por razón que sea tienes que volver por la tarde o vas por la mañana, pues puedes comulgar con tranquilidad. ¿Por qué? Porque la misa es comida, es banquete eucarístico, y si estamos preparados, pues lo recibimos la comida espiritual y mística, que es la Eucaristía. Bueno, vamos a hablar un poco del sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Sabemos que por el bautismo todos participamos del sacerdocio común, de los fieles, que se llama sacerdocio común, es decir, participamos del sacerdocio de Cristo por el bautismo, de un modo, diríamos, espiritual, o de un modo ya ministerial. Cuando uno está bautizado, ya participa de ese sacerdocio, y lo fundamental del sacerdocio es la oración y ofrecer el santo sacrificio, Es decir, que por tu sacerdocio ministerial tú estás en condiciones de ofrecer el santo sacrificio de la misa, y también los sacrificios del trabajo, el sacrificio de la enfermedad, el sacrificio del esfuerzo. Esos son sacrificios, santos sacrificios pueden ser, y por tu sacerdocio ministerial lo ofreces a Dios en el altar de la vida misma, que puede ser tu mesa de trabajo, puede ser tu cocina, puede ser cualquier lugar en donde estés. Y el sacerdocio ministerial es el que recibe el sacerdote debidamente ordenado por medio del obispo. Y ese sacerdocio ministerial habilita al cristiano para ofrecer realmente el sacrificio de la misa, es decir, para poder consagrar el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo, y de ese modo renovar el sacrificio de la cruz, gracias a que en la última cena Jesucristo dijo: haced siempre esto en mi memoria. Le dijo a los sacerdotes primeros, a los apóstoles, que hicieran la Eucaristía, que celebraran la Eucaristía en su memoria. Ellos lo comprenderían más tarde, cuando Cristo muere en la cruz y se ofrece. Entonces pensaron: yo tengo que ofrecer el sacrificio de Cristo todos los días, y mi sacrificio, y el sacrificio de los demás. ¿Qué hace falta para ser sacerdote ministerial? Pues sencillamente, ya hemos dicho, estar ordenado debidamente. Para eso hay que dar una preparación larga y tener las condiciones necesarias. Bueno, pues esto es a grandes rasgos algunos detalles sobre la Eucaristía. No olvidemos que la Eucaristía no es solamente la misa. La misa es el foco grande, digamos, de la Eucaristía, donde Cristo se nos manifiesta de un modo real.
Pero Cristo no nos deja solos. Y Cristo no se agota con la celebración de la misa. Y dijo, yo estaré siempre, siempre con vosotros, es siempre. Y siempre es por la mañana y por la tarde, por la noche y de día, siempre. ¿Cómo se queda el Señor? ¿Cómo está Jesús siempre con nosotros? Pues por medio de la reserva eucarística. Es decir, el sagrario es el lugar sagrado donde Jesucristo permanece junto a nosotros. Y para que podamos ir cuando queramos a rezar, a hacer un rato de compañía, en fin, a estar a solas con Él, a vivir la contemplación, etcétera, etcétera. El sagrario es el lugar más sagrado que tenemos en una iglesia y por tanto en un pueblo, en una localidad, en un lugar, el lugar más sagrado. Hay que cuidarlo, hay que tratar a Jesús en el sagrario como Él se merece, sabiendo adorarle de rodillas, si es posible, estando con Él sentados en actitud de contemplación, escuchando al Señor que me inspira sus pensamientos en mi alma, en mi mente, en mi conciencia, etcétera, etcétera. Y tener presente durante todo el día, cuando tú estás en tu trabajo, en tu actividad, etcétera, etcétera, lejos de una iglesia. Sin embargo, tienes que pensar que en esa iglesia hay un lugar llamado sagrario, donde Jesús está allí, para que tú pienses en Él, para que tú cuentes con Él, y pidas perdón, y hagas actos de reparación, de desagravio, y actos de amor. Bien, desde el siglo I, la Eucaristía se viene celebrando en el pueblo de Dios. Es decir, que los apóstoles cogieron perfectamente bien, sobre todo cuando vino Pentecostés, lo que tienen que hacer: celebrar la Eucaristía. Eso es lo más importante. Y predicar la palabra. La Santa Misa ya dedicaremos algo más adelante, más tiempo a explicar los pasos de la Santa Misa. Ahora solamente deciros lo siguiente. La Santa Misa consta de dos partes fundamentales. Precedida primero por la petición de perdón, porque uno va como pecador a pedir perdón a Dios, a estar con el Señor. Por eso está el inicio de la misa: el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, o yo confieso, etcétera. Después viene la primera oración, en la cual pedimos al Señor que nos ayude a celebrar dignamente el santo sacrificio de la misa. Y después viene la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. Es un poco seguir el plan que Jesucristo llevó. Primero estuvo mucho tiempo predicando la palabra, enseñando la doctrina, y al final celebra la Eucaristía, instituye la Eucaristía. Bien, por la misa, la primera parte es un poco más larga, es la liturgia de la palabra, en la cual leemos textos del Nuevo Testamento o incluso del Antiguo Testamento, y sobre todo leemos el texto correspondiente de los Evangelios. La Iglesia, con minuciosidad, ha preparado bien toda la relación de textos que se han de leer y meditar durante el año. Y en esa celebración de la palabra es Cristo el que me habla, es Cristo el que me dirige la palabra, y tengo que estar pendiente, no estar distraído, no estar pensando en otra cosa. Hay que pensar: ¿qué me va a decir a mí hoy el Señor? ¿Qué me quiere decir? Y si no es posible a veces pues retener todo lo que te dice, al menos llévate una idea. El sacerdote en la homilía procura explicar algún punto o algunos puntos que se han leído en las lecturas. Pues escucha, mira a ver qué puntos destaca el sacerdote para tú incorporarlos a tu mente y a tu corazón y pensar en ellos durante el día. Bien, liturgia de la palabra. Después de la liturgia de la palabra viene la liturgia eucarística. Primero la ofrenda del pan y del vino,
y después el centro de la Santa Misa, que es la consagración. El sacerdote, por el poder recibido, dice las palabras de Cristo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y el pan desde ese momento milagrosamente se convierte en cuerpo de Cristo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Y en aquel momento la sangre, es decir, el vino que estaba en el cáliz, se convierte en la sangre de Cristo. Haced siempre esto en mi memoria. Y después ya vienen las otras oraciones, la comunión y el final. Bueno, pues la Santa Misa desde el principio se ha celebrado así. Ya leeremos un día un texto del siglo II, donde se nos explica cómo celebraban los primeros cristianos la Santa Misa. Como digo, para no hacerlo más largo, ya un día lo explicaremos. Bien, lo importante es que celebremos la Eucaristía, que este día del Corpus sea para nosotros un día grande, el día más grande. Es una segunda parte del Jueves Santo. El Jueves Santo es la celebración de la Eucaristía dentro del templo. Y el Corpus, normalmente, es la celebración de la Eucaristía, la procesión, el homenaje a la Eucaristía fuera del templo. Este año, con motivo de la pandemia, no va a poder salir a la calle. Pero bueno, estará dentro del templo, habrá algún acto especial y tenemos que procurar asistir. El Señor nos llama, el Señor no puede salir, aunque quisiera, no se le deja salir a la calle, pero nosotros vamos a su casa, a la casa de Dios, le adoramos, lo festejamos, estamos contentos y le pedimos que nos ayude a amar mucho a la Eucaristía y de ese modo vivir en cristiano. Bueno, terminamos con una anécdota. Dice una historia que había un anciano ya muy mayor, que quería ir a misa. Y los hijos le decían: padre, no estás en condiciones de ir a misa, te puede resfriar, te puede ocurrir algo, y en fin, tú quédate aquí, que el Señor está aquí y te ve y te ama, etc. Y el padre, con una lógica de hombre mayor y avezado en las cosas de la familia, dice: bueno, hijo mío, cada mes me lleváis al banco para que yo cobre la pensión, y no pensáis si me voy a poner malo, si me va a dar una corriente, si me va a entrar un virus. No, queréis que vaya porque queréis cobrar. Porque no voy a ir a misa. En la misa estaré más seguro que en el banco. Y los hijos comprendieron que su padre tenía razón, que si va a ir a un sitio por interés material, puede ir a un sitio por interés espiritual, y esto es la Santa Misa. Bueno, pues hermanos, que procuremos vivir bien este día del Corpus, que amemos mucho la misa y que vayamos. La misa hay que vivirla con la presencia real. Es decir, estos días de pandemia no se podía ir, estaban las iglesias cerradas, y entonces pues la jerarquía dispensó de esa asistencia a misa, y en todos los sitios la retransmitieron por televisión. Bueno, transmitir por televisión la misa pues es un modo de que estemos conectados, al menos espiritualmente, con Jesús. Pero la misa hay que vivirla directamente. Es como si dijéramos el Calvario. Bien, el Calvario sí se puede ver en la estampa, se puede retransmitir por medios, pero no es lo mismo que estar al pie de la cruz, como estaba la Virgen, como estaba San Juan y las santas mujeres. Estaba en directo, recibiendo las gracias que brotaban de las heridas, del costado, de los pies, de las manos y
y de la cabeza. Por eso la misa es presencial. Y no puedo ir por circunstancias graves, no pasa nada, si te ayuda el verla por televisión, bien, pero no quiere decir que ya a partir de ahora no hace falta ir a misa a la iglesia. No, sí hace falta ir a misa a la iglesia. La televisión es un recordatorio, es un conectarte espiritualmente con el Señor, pero para recibir la gracia aquí directamente al foco de la gracia, que es el altar. Bien, hermanos, amigos, que vivamos muy bien el día del Corpus y renovemos nuestro amor a la Eucaristía. Que Dios os bendiga.